Bueno, buenas tardes a todos. No sé si se está escuchando bien. La idea de hoy es reunirnos para compartir casos clínicos de inflamación e infección cardiovascular con la modalidad PET-CT. Va a hacer su presentación el doctor Luciano Cognini. Él es staff del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital El Cruce y Fundación Centro Diagnóstico Nuclear. Así que le damos la bienvenida al doctor Luciano Cognini y vamos a escuchar su presentación. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por la invitación. No sé si ven la pantalla compartida, sí, ¿no? Todavía no. No, Luciano, todavía. Vemos a vos, Lucho. Bueno, dejo de compartirse entonces, ahí vamos. Ahora sí. Perfecto. Bueno, vamos, como dijo Mara, a presentar unos casos clínicos de infección e inflamación en PET. El primer caso es una paciente de sexo femenino de 56 años que tiene como antecedentes una síndrome de Marfan, y eso le llevó a tener un aneurisma de aorta torácica a la aorta ascendente, con insuficiencia aórtica severa, por lo que en abril del año 2019 le hicieron una cirugía de venta al de Bono. Eso implica el recambio de la aorta ascendente, ¿sí? Con recambio también de la válvula, es un tubo que ya viene adherido a la válvula, y pusieron una válvula protésica mecánica número 25. Como otros antecedentes, tiene miastenia gravis e hipertiroidismo. La paciente este año, a principios de este año, en febrero, comienza con un cuadro de disnea, astenia y registros febriles. Hace tratamientos antibióticos empíricos con respuesta parcial, hasta que en abril de este año le internan en el Hospital San Martín de La Plata con diagnóstico de endocarditis infecciosa de válvula mitral de la nativa, ¿no? Complicada con insuficiencia mitral severa. Ahí le hacen hemocultivos, y en los hemocultivos aíslan un enterococo durans, ¿sí? Le hacen tratamiento médico, antibiótico endovenoso, según sensibilidad del germen, y la paciente evoluciona bien, afebril, y la mandan de alta con la idea de hacer un PET-CT para ver si tenía afección infecciosa del tubo valvulado. La paciente se va de alta y más o menos a los 15 días comienza con un cuadro de vuelta, con un cuadro parecido de fiebre, sudoración nocturna, disnea y astenia. Cuando va a realizarse el PET presentaba ese cuadro. Este es el PET, ¿sí? Que lo que se ve en el PET es, no sé si ven la flecha ahí, se ve la válvula protésica mecánica en posición aórtica, y en la periferia de la válvula se observa incremento heterogéneo de la captación de FDG, ¿sí? Perdón que achico porque tengo las caras y no veo lo que me dice, con un SVmax de 4.1, un SVmax ratio de 2.1, que esto sería una relación entre el SVmax. El SVmax en realidad es como es un número que mide la intensidad, por decir de alguna manera, de la captación, después lo vamos a ver, y el SVmax ratio es la relación entre el SVmax que vemos a nivel del plano valvular sobre el SVmax del pool vascular, que se puede medir en la aorta ascendente y también está recomendado medir en la aorta a través de un ROID en la aorta descendente. Bien, lo que se vio también es que tenía captación a nivel, subimos, a nivel de la aorta ascendente, del tubo valvulado. La captación a nivel del tubo era más homogénea, ¿sí? El SVmax medido a nivel del tubo es de 3.2, ¿sí? O sea que medimos un SVmax a la altura del plano valvular, que dio 4.1, y a la altura del tubo, ¿sí? Que es un tubo de Dacron, de 3.2. Bien, estos son cortes sagitales
y cortes coronales. Acá en el corte sagital lo que se ve es que se ve la válvula protésica, mecánica, en posición aórtica, ¿sí? Con esta captación heterogénea. Esta es la imagen de fusión del PET, y esta es la imagen del PET en sí, con captación heterogénea, y la captación a nivel del tubo valvulado. Acá se ve perfecto, ¿sí? La captación heterogénea en el sector perivalvular, y la captación más homogénea, ¿sí? Pero capta también a nivel del tubo valvulado. Bien, lo que vemos acá, hay que recordar que el PET en el protocolo de endocarditis se hace un cuerpo, es un barrido total, ¿sí? De pies a cabeza, y lo que vemos acá, en el riñón izquierdo se ve una imagen hipodensa, córtico-medular, que tiene incremento, ¿sí? Tiene captación intensa del radiotrazador, de FDG, con un SVmax de 5.2. Hay que recordar que se hace cuerpo entero. Esto nos sirve obviamente para evaluar, como sería posiblemente en este caso, embolias periféricas, y también nos sirve para evaluar puerta de entrada, ¿no? Eso se ve mucho, por ejemplo, en las patologías de colon, donde uno puede identificar una puerta de entrada del germen que nos está generando el cuadro de endocarditis. Bien, el protocolo también incluye una angiotomografía gatillada. El PET nos permite ver alteraciones metabólicas, ¿sí? Que muchas veces anteceden a la alteración estructural. Y en este caso, en la angiotomografía gatillada, vemos alteraciones estructurales. Uno puede ver dehiscencias de la válvula, puede ver colecciones, ¿sí? O puede ver, como es en este caso, en el sector anterior, por encima del plano valvular, una imagen aneurismática, ¿sí? Con flujo en su interior. Esto es un corte axial, y en el corte sagital se ve perfecto, ¿sí? Este es el plano valvular, el sector anterior, ¿sí? Y inclusive por encima hay otra imagen de características pseudoaneurismáticas, que también podrían corresponder a, ¿sí? A dilataciones, y estas son complicaciones estructurales, perdón, a nivel del tubo valvulado. La conclusión de ese PET dice que evidencia hipercaptación heterogénea del radiotrazador a nivel de la válvula aórtica protésica y en la porción proximal de la aorta ascendente, de presumible naturaleza inflamatoria e infecciosa. A correlacionar. Estos son datos importantes que vamos a ir viendo después con la doctora Traverso, con la clínica. La técnica quirúrgica importa mucho, ¿sí? O sea, cosas importantes. La hipercaptación heterogénea, cosas para ir teniendo en cuenta, la clínica y la técnica quirúrgica. Y además, obviamente nombramos que a nivel córtico-medular del riñón izquierdo en su polo superior, tenemos una imagen con incremento focal de la captación, que nosotros pusimos que esto puede corresponder a pielonefritis focal, ¿sí? Y teniendo en cuenta el cuadro clínico del paciente, no es posible descartar origen embólico séptico. Bien, la evolución de la paciente después del alta fue mal, ¿sí? Fue tórpida. Entonces en julio de este año se interna en el Hospital El Cruce para decidir conducta, que es donde la paciente se había operado. Este es el laboratorio de ingreso, ¿sí? Una ligera anemia, hemocultivos negativos, y esto es un dato importante, que uno lo puede atribuir al tratamiento antibiótico, porque la clínica indicaba algo diferente, ¿no? Por los cuadros febriles, pero los marcadores inflamatorios son negativos al ingreso. Ecocardiograma. El ecocardiograma nos muestra datos importantes, relevantes, un ventrículo izquierdo dilatado, ¿sí? 61 de volumen de fin de diástole, se ve el tubo valvulado, y se ve también la imagen aneurismática, ¿sí? Con flujo en su interior, por encima del plano valvular, y lo que se ve también es la secuela de la endocarditis de válvula mitral, ¿sí? Que está perforada la valva anterior, y eso genera insuficiencia mitral severa. Acá no se ven alteraciones, al menos en el ecocardiograma, alteraciones estructurales a nivel del plano valvular aórtico, ni del tubo valvulado, salvo la lesión esa aneurismática en la aorta ascendente. Bien, la paciente fue a Ateneo, un caso complicado, y lo que se decide debido al alto riesgo quirúrgico que tiene la paciente, o sea, de una reintervención cardiovascular, que implicaría poner un homoinjerto, reinserción de las coronarias,
y también recambio valvular mitral, ¿no? Porque quedó con insuficiencia mitral severa, se decidió a priori tratamiento médico, por lo cual cumplió tratamiento con ceftriaxona y ampicilina endovenosa, y se fue de alta ahora en agosto con tratamiento como un tratamiento supresor con amoxicilina. Presentó buena evolución clínica hasta lo que sabemos, y ahora se fue de alta y tiene que volver ahora para hacerse una nueva angiotomografía cardíaca. ¿Sí? Bueno. Vamos despacio, así no se van mezclando los casos clínicos. Este es el caso número 2. Es una paciente de 27 años, ¿sí? Una paciente joven que no tiene antecedentes de relevancia. Como enfermedad actual empezó en el año 2017, fines del 2017, con un cuadro de fiebre, ¿sí? Apredomio diurno, astenia, pérdida de peso. Ajax, Nicole, Perdón. no Bien. sé qué toqué. Que realiza como muchos de estos cuadros empiezan con esquemas antibióticos, ¿sí? Con respuestas parciales o sin mejoría del cuadro clínico. La paciente persiste febril, con un cuadro de impregnación, ¿sí? Y mala evolución, por lo cual en mayo del año 2018 la internan para estudiarla. Datos relevantes del examen físico: tenía una franca, ¿sí? Notable asimetría de los pulsos a nivel de los miembros superiores, con ausencia de pulso humeral y radial del lado izquierdo. Además, se escuchaba un soplo, ¿sí? Subclavio del lado derecho y a nivel epigástrico. Y como dijimos, tenía cierta hipertensión del brazo derecho, y del lado izquierdo no se podía tomar la tensión arterial. Laboratorio de ingreso: una ligera leucocitosis, anemia, hemocultivos negativos al ingreso, pero acá ya tenemos un marcador inflamatorio positivo, que es la eritrosedimentación. Bien, empiezan el estudio, le hacen una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, y lo que ven es que la aorta, ¿sí?, tiene un engrosamiento parietal que involucra también los vasos supraaórticos, el callado de brazos supraaórticos, las arterias subclavias, ¿sí?, y la aorta descendente tiene compromiso, hasta compromiso de la arteria mesentérica superior, ¿sí? Lo informan como una posible arteritis. Entonces, teniendo en cuenta la edad de la paciente, es una paciente joven, como dijimos al inicio, lo interpretan como una posible arteritis de Takayasu, ¿sí? Por lo que le inician tratamiento corticoides vía oral. Esto fue el mes de ingreso, en mayo del año 2018. La evolución es buena, ¿sí? Recupera el estado general, se le va la fiebre, y la mandan de alta con solicitud de un PET-CT para la evaluación. Bien, este es el PET, que se hace en el mes de julio, de ese año, y lo que vemos, vamos de arriba hacia abajo, en la tomografía, vemos que los vasos supraaórticos muestran un engrosamiento de las paredes, ¿sí? Este es el tronco brachiocefálico, carótida y subclavia izquierda, engrosadas las paredes, y cuando vemos el PET, ¿sí?, esta es la imagen que le corresponde, vemos un incremento de la captación a nivel de esas arterias supraaórticas, y en la imagen de fusión se ve perfecto el engrosamiento, y cómo ese engrosamiento presenta incremento de la captación de FDG. Vamos a ir bajando, lo mismo vemos a la altura del callado de la aorta, ¿sí? Tomografía, PET y fusión, y vamos bajando un poco más a la altura de la arteria mesentérica superior, también se ve engrosamiento con captación de FDG, ¿sí? Bien, lo mismo en cortes coronales y cortes sagitales. Esta imagen es buena, se ve que tiene un poco de captación a nivel del miocardio, pero que capta toda la aorta ascendente, la arteria subclavia y la carótida. En el corte sagital se ve también cómo capta la aorta ascendente, y en estos cortes sí vemos la captación de la aorta descendente con un SVmax de 3.4. También en estos casos, al ser una arteritis,
se mide el SUBmax del parénquima hepático, ¿sí? Ahora vamos a ver en la conclusión lo que ponemos, que evidencia moderada actividad metabólica y engrosamiento parietal, ¿sí? De la aorta torácica, de los vasos supraórticos, aorta abdominal y tronco de arteria mesentérica superior, así como se veía acá en el PET a nivel de ambas arterias ilíacas primitivas también, que se puede corresponder al antecedente, ya acá ya teníamos una sospecha diagnóstica, al antecedente de vasculitis referido. Y la medición que veíamos recién, a nivel de parénquima hepático, nos permite hacer esto, que es el score, la escala visual del score de Meyer, que lo que hace es se compara el SUBmax de los vasos, en este caso, con el parénquima hepático, ¿sí? Si si no capta 0, si capta menor que el parénquima hepático es 1, ¿sí? Que eso puede verse alteraciones, enfermedad aterosclerótica de la pared de la aorta. También si es igual al parénquima hepático es 2, y si es mayor al parénquima hepático, como en este caso es 3, que en ese caso estamos frente a un cuadro de arteritis o de esta aortitis, como es en este caso. Bien, la paciente continuó con tratamiento con corticoides, lo terminó, ¿sí? Y al término del tratamiento se hace un nuevo PET, donde vemos, ¿sí? Que la pared de los vasos persiste engrosada, ¿sí? Tanto a nivel de los vasos supraórticos, como hemos visto antes, del callado aórtico, como de la arteria mesentérica superior, pero ya la captación, ¿sí? El grado de captación de FDG es menor. Fíjense, acá dijimos previamente tiene un SUBmax de 3.4 y ahora presenta un SUBmax de 2.4. Conclusión de ese PET, de ese estudio, evidencia persistencia del engrosamiento parietal de los grandes vasos, ¿sí? Supradiafragmáticos, pero en este caso con menor actividad metabólica al estudio previo. Bien. Último caso clínico, paciente masculino de 85 años de edad, antecedente de un aneurisma de aorta ascendente, ¿sí? Ya operado hace varios años con colocación de una prótesis, en este caso no tiene recambio valvular, solo fue reemplazada la aorta ascendente, y como otro antecedente importante, el paciente en el año 2021 tiene diagnóstico de un CA de vejiga, un CA transicional superficial de vejiga. Esos cánceres de vejiga se tratan a través de resección transuretral, y después muchos se realizan inmunoterapia con BCG, ¿sí? El paciente hizo ese tratamiento, no tenemos muchos más datos de esto con respecto a tiempo entre la resección y el comienzo de la instilación de BCG a nivel vesical, ni tampoco cuántas aplicaciones se hicieron, pero la última fue en noviembre del año 21, ¿sí? Además, otro antecedente tiene nefrectomía izquierda por CA renal. El paciente hace el tratamiento con BCG, en noviembre y en diciembre empieza con un cuadro de disnea, astenia, registros febriles con mala evolución clínica, y lo internan en el mismo mes para evaluarlo, ¿sí? Para estudiarlo con un síndrome de impregnación y visitopenia. Este es el laboratorio de ingreso, como dijimos, una anemia y 2000 blancos. También, como todo cuadro infeccioso, le hacen hemocultivos de ingreso que son negativos, y le realizan una tomografía de tórax, donde evidencian dos colecciones, ¿sí? Que rodean la aorta ascendente, casi hasta la altura del callado, por el antecedente inmediato del tratamiento con BCG, lo interpretan como tienen sospecha de una ortitis por BCG, por lo cual hacen urocultivos, hemocultivos para gérmenes comunes y micobacterias, también le hacen una punción de médula ósea, y le solicitan, ¿sí? Con esa sospecha diagnóstica que dijimos, para la realización de un PET-CT. Este es el estudio que se hace en febrero, ¿sí? Y lo que vemos en el estudio es, a nivel de la aorta ascendente, ¿sí?
tejidos, un tejido hipodenso que rodea la aorta ascendente, ¿sí? En la tomografía, y cuando vemos al PET, vemos que ese tejido presenta incremento de la captación, ¿sí? Intenso, miren a la altura de casi del callado, la actividad metabólica de ese tejido hipodenso es ¿sí? Intensa. ¿Sí? Ahí vemos la alteración estructural, la alteración metabólica y la función, y como dijimos, esa tiene actividad metabólica intensa, que se corresponde con un SVM max de 9.8. Bien, como venimos viendo antes, cortes coronales, cortes sagitales, que se ve lo mismo, la colección, ¿sí? Periaórtica en la aorta ascendente, con algunos focos más intensos de captación. Acá se ve en el sagital que ese foco está en el sector anterior, casi llegando al callado de la aorta, y lo describimos así como un tejido hipodenso que rodea la aorta ascendente. Conclusión: el PET-CT que evidencia tejido hipodenso hipercaptante que rodea la aorta ascendente, compatible con un proceso infeccioso. Este fue el informe del PET. El paciente evolucionó mal, con deterioro de estado general, lo tuvieron que volver a reinternar, le inician el tratamiento ese mismo mes con tuberculostáticos, y acá no lo puse en la evolución, pero la evolución del paciente termina falleciendo, ¿sí? Con un cuadro de sepsis, unos 15, 20 días después de la reinternación, y no llegó a responder al tratamiento con tuberculostáticos. Bien, muchas gracias. Gracias, Luciano. Bueno, Ahora yo, sí. bueno, vamos a dar paso a la doctora Sonia Traverso. La doctora Sonia Traverso es presidente de la Asociación Argentina de Biología y Medicina Nuclear desde el año 2021 a la fecha. Es jefa del Servicio de Medicina Nuclear del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. Es jefa del servicio PET-CT de sede de la Academia Nacional de Medicina de la Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear. Es médica staff del Hospital Argerich. Así que le damos la bienvenida a la doctora Sonia Traverso y lo dejamos en uso de la palabra. ¿Estoy compartiendo? No, Sonia. No, ahora no. Bueno, sí, lo que pasa es que vi que lo tenía, esperen, perdón. Gracias por la presentación. Espérame, no sé qué. Hoy no vengo bien con esto, pero ténganme paciencia, ya voy a poder. No sé por qué no me aparece ahí. ¿Ahora? No. Porque compartí el escritorio. ¿La dejás de...? A ver, ahí. Sí. Trata de compartir, cuando compartas, compartir la primera ventana que está a la izquierda arriba, que es todo el escritorio, y ahí podés abrir lo que ¿Ahí quieras. está? No. Ay, Dios. Bueno, ¿cuál ventana me decís, Raúl? No sé qué hice. A ver, compartir pantalla. Arriba a Acá la estoy izquierda. compartiendo las descargas. Acá debería abrirlo. A ver. Ahí Claro. está. No, pero ahí estás solamente ahí vas a compartir solamente esa, por eso. Sí, bueno. Espera. Vos ya la tenés abierta el PowerPoint. Sí. Entonces, ahora Lo tengo ahí. andate Sí. a compartir, de todas las ventanitas que se te van a abrir ahora cuando pongas compartir, arriba a la izquierda Sí. dice escritorio o... Sí, ahí está. Ya la abrí. Ahí está. Ahora andate al PowerPoint. Ahí está, dale. ¿Ahí? Y ahí presentación y ya estás. Bueno, perdón. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno,
Primero quiero felicitarlo a Luciano por todo el trabajo de recabar los datos. Nosotros trabajamos en la fundación, en un centro donde no tenemos internaciones, a veces es muy difícil obtener todos los datos de los pacientes. Por suerte algunos van al cruce y podemos tener el seguimiento, pero bueno, esto va a que es tan importante tener los datos clínicos, los antecedentes, otros estudios y por supuesto hacer el seguimiento como para conocer la evolución. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto, se escucha. Sí, escuchamos. Bueno, yo lo que voy a hacer, la idea acá es en función de los casos que presentó Luciano, que fueron 3 casos, un poquito revisar y resaltar los tips más importantes. Acá hay gente en el auditorio que conoce mucho el tema, como el doctor Mártire también, así que todos los comentarios son bienvenidos. Cuando termine yo podemos hacer una discusión o podemos hacer preguntas. Pero bueno, primero para recordar que por qué tiene este rol en la inflamación e infección el PET-CT con fluor-18, fluor-desoxiglucosa. Bueno, sabemos que la glucosa es una fuente energética en la inflamación y en la infección, porque así como sucede en las células oncológicas, en las células inflamatorias hay un aumento de la expresión de los receptores GLUT, sobre todo de 1 a 3, a nivel de macrófagos, neutrófilos y de linfocitos. Entonces, esto nos permite ver cambios funcionales que preceden a las alteraciones morfológicas. De hecho, esta particularidad de captar las células inflamatorias es uno de los grandes problemas que tenemos también cuando evaluamos pacientes oncológicos. Por esto es tan importante la minuciosa historia clínica, que siempre uno lo resalta, porque nosotros no estamos viendo imágenes, estamos viendo pacientes. Imágenes de pacientes que tienen y pueden tener muchas patologías. Bueno, y después otra de las particularidades que tiene el PET es la posibilidad de hacer la función con la tomografía diagnóstica, en el caso de evaluación del territorio cardiovascular, hacer una angio-TC, y nos permite una buena evaluación morfológica y funcional. Además de lo que ya dijo Luciano, la importancia de realizar un barrido de cuerpo entero. Entonces, yendo a específicamente lo que es endocarditis, sabemos que la endocarditis, es realmente diagnosticar a estos pacientes es un desafío, ¿no? Porque son patologías que tienen elevada morbimortalidad y además un alto costo en el sistema de salud. Requieren que haya una sospecha clínica y que el diagnóstico sea temprano. Además ha cambiado mucho la población en relación al aumento en el de uso tanto de dispositivos como ser prótesis, o también tenemos una población importante que estamos evaluando, que cada vez vienen más pacientes, que son los pacientes con cardiopatías congénitas corregidas, que tienen dispositivos que son recambiados y demás, y las prótesis, y además los dispositivos como son los marcapasos, los cardiodefibriladores, los cables, así que el PET nos permite evaluar todo esto que cada vez se está utilizando más y que como complicación tienen la infección. Además tiene el valor incremental cuando hay alta sospecha clínica y los métodos convencionales no son concluyentes, o sea que no se usa como primer método. En general, se usa cuando los métodos convencionales no serían concluyentes. Esto se da más o menos en el 30% de los pacientes que pueden tener la sospecha de una endocarditis de válvula protésica, pero el ecocardiograma, incluso el eco transesofágico, es negativo o dudoso. Y en estos pacientes que tienen válvula protésica, los criterios clásicos de Duke que utilizamos para la endocarditis son limitados. Recuerden que lo que estoy hablando es sobre todo de la endocarditis de válvula protésica. Bueno, los pacientes también, como dije previamente, pueden pedirnos el PET también por sospechas de infección de dispositivo intracardíaco, donde el diagnóstico con ecocardiograma es dificultoso, a veces los hemocultivos son negativos, y a esto me refiero al bolsillo del marcapaso, los cables, tubos valvulados, los TAVI, que ahora tanto se usan para las estenosis aórticas, los dispositivos de asistencia ventricular, prótesis endovasculares, entre otros. Y también los pacientes pueden debutar con fiebre de origen desconocido, bacteriemia, en pacientes que tienen una fuerte sospecha clínica de endocarditis infecciosa
o focos endovasculares, y el rol del PET con el barrido corporal total, tanto como para evaluar el foco endovascular o endocardíaco, como la embolia periférica. Y acá les muestro las guías, o sea, esta publicación. Nosotros sabemos que ya a partir de las guías europeas de 2015, el PET con FDG fue incorporado como un criterio mayor como para reclasificar a estas endocarditis de válvula protésica en posible o sea, a las posibles en definitiva o rechazada. Y ese uso está bien establecido, pero en esta publicación del 2018 como que muestra lo de las guías llevado a la práctica, y se vio que esta metodología PET-CT tenía nuevos escenarios, no solo reclasificar dentro de los criterios de Duke a las endocarditis, sino también proveer diagnósticos alternativos en aquellos pacientes en los cuales se presentaban con un cuadro infeccioso, pero el cuadro no estaba en el foco endovascular o endocardíaco, pero se podía diagnosticar hacer el diagnóstico del proceso infeccioso en otra localización. Y por otro lado, la importancia del barrido de cuerpo entero en el diagnóstico de embolias sépticas. Y aquí también tiene un rol, que ahora lo voy a comentar en otra diapositiva, en lo que sería la válvula nativa. Así que bueno, importante entonces, como también lo mencionó Luciano, el barrido de cuerpo entero para la detección de embolias sépticas, así como también para detectar la puerta de entrada y los diagnósticos alternativos. Siempre está esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con la válvula nativa? Porque está bien establecido su rol en la válvula protésica cuando los métodos convencionales son negativos, si bien cada vez se trata de indicarlo más precozmente. En relación a la válvula nativa, la sensibilidad es muy baja, si bien la especificidad es alta. Estaría indicado, sí, en pacientes que tienen la sospecha de endocarditis de una válvula nativa cuando ningún método me provee el diagnóstico por su elevada especificidad. Pero sí el rol está bien establecido en la detección de embolias periféricas, y esto justificaría su indicación en la válvula nativa, ¿sí? Pero un PET-CT en estos pacientes no debería ser interpretado como exclusión de la endocarditis de válvula nativa, porque a veces podemos perder información con este método. Muy importante también, y básico, y tenerlo bien organizado en los servicios ya cuando les dan el turno al paciente, es la preparación, porque esto es clave para que el estudio sea diagnóstico. Nosotros lo que tenemos que hacer es un switch metabólico y lograr que ese miocardio elija el metabolismo de los ácidos grasos en lugar del metabolismo de la glucosa. ¿Cómo logramos eso? Con un ayuno prolongado de al menos 12 horas, con una dieta rica en grasas y bajas en hidratos de carbono, que por lo menos un día previo, y si puede ser un día y medio, mejor. Lo ideal sería que cada uno tenga en su servicio la dieta preparada para que el paciente sepa qué comer y qué no comer. Y bueno, la heparina está discutido, pero se puede llegar a dar heparina endovenosa 50 unidades kilo 15 minutos antes de la inyección de la FDG. Y fíjense abajo, donde muestro las fotos de las distintas preparaciones, a la izquierda una mala preparación y a la derecha la preparación correcta, donde logramos una supresión completa de la actividad en el miocardio, lo cual nos posibilita evaluar con detalle la captación en la zona donde está la prótesis, donde estamos buscando la infección. Entonces, la preparación del estudio empieza el día previo o día y medio previo a que el paciente llegue. Por eso es muy importante esto, tenerlo bien armado cuando toma el turno, y en lo posible yo lo que les recomiendo comunicarse con el paciente, que esto lo manejemos nosotros los médicos que vamos a hacer el estudio, para saber frente a qué paciente nos encontramos, si el paciente está internado, si no está internado, que no le goteen una glucosa, bueno, ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta para hacer bien el estudio. Y ahora ya el día 2, que sería el día que el paciente va a concurrir a nuestro centro para hacer el PET-CT, se va a inyectar la FDG en dosis de 5 a 10 milicurie, y vamos a hacer las imágenes con, en lo posible, tratar de, bueno, la fase de captación entre 60 y 90 minutos, y tratar de hacer la angiotomografía para lograr una mejor evaluación del territorio valvular y de las posibles complicaciones perivalvulares.
Bueno, ¿y cómo vamos a interpretar las imágenes? Existe la evaluación cualitativa, que es lo que vamos a ver visualmente, cómo se va a distribuir la captación patológica de FDG alrededor de esa prótesis o de esa lesión, que acá tienen los ejemplos. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con inflamación, que lo ven arriba, que es más difuso, que bordea toda la válvula. Normalmente puede siempre haber una captación perivalvular, periprotésica, pero en la infección lo típico es que es intensa, focal o multifocal y heterogénea. Lo importante es verla en forma integrada con la angio-TC en lo posible, si el paciente no tiene contraindicaciones para hacerse el contraste, y con y sin corrección de atenuación para ver correctamente la intensidad y la extensión y el correlato morfológico. Y acá viene todo lo que tenemos, las cuentitas que tenemos que hacer, agarrar la calculadora y hacer la evaluación cuantitativa. Como ya dijo Luciano, el SVMAX, yo acá le puse los puntos de corte del artículo de Roque, del grupo de Valdebrón, que es la última publicación donde hablan del BUI, que ahora yo me voy a extender un poquito en este nuevo parámetro. Pero bueno, el SVMAX, si es mayor o igual de 5.2 y una sensibilidad de 83.3% y una especificidad más o menos parecida. El SVMAX ratio, que lo sacamos de hacer el SVMAX sobre el área patológica, sobre el pool vascular, algunos dicen sobre el hepático, pero en general lo hacemos sobre la aorta, tiene que ser mayor o igual a 2.5 con una elevada sensibilidad y una aceptable especificidad. Y el BUI, que es este nuevo parámetro, es el volumen uptake index, se hace, ahora les voy a mostrar, acá, se hace a través de, tomando el SVMAX menos el SV medio sobre el SVMAX, con un punto de corte de 0.45. Esto nos daría una medida de cómo se expresa la distribución metabólica, no solo como un número absoluto, y nos ofrecería una medida más objetiva de la distribución de la actividad metabólica, y generalmente se correlaciona muy bien con las alteraciones morfológicas. O sea, a mayor BUI tenemos más presencia de alteraciones morfológicas. O sea, que es un número, un parámetro, y en este trabajo han hecho una muy buena, les recomiendo este trabajo si lo pueden leer en detalle, muy buen análisis que permitió obtener este parámetro que, por supuesto, uniendo lo cuantitativo a lo cualitativo, podemos obtener una mayor sensibilidad, especificidad y exactitud diagnóstica. O sea, ustedes fíjense acá en el cuadro que les muestro, si ustedes unen el patrón focal al valor del BUI mayor de 0.45, la sensibilidad es del 95% y la especificidad casi del 87%, con una exactitud diagnóstica del 90%. Así como también con el patrón heterogéneo, aumenta también la sensibilidad, la especificidad y exactitud diagnóstica, y también cuando analizo esto conjuntamente con las lesiones anatómicas. Y acá me gustó mucho este cuadrito para ponerlo acá a la derecha, cómo manejarnos, ¿no? De acuerdo al patrón de captación, al valor del BUI, y ya cómo voy alejando o acercando el diagnóstico, también teniendo en cuenta las lesiones anatómicas que puedo ver en la angio-TC, si hay abscesos, pseudoneurismas, fístulas o vegetaciones. O sea, y además, por supuesto, todos los hallazgos extracardíacos, y ahí está integrada toda la información que nos provee el PET y todo el análisis cuali y cuantitativo y unido a lo morfológico. Y otro factor muy importante en la interpretación de las imágenes es tener en cuenta los factores confundidores. Y acá lo vimos también, tener en cuenta si el paciente venía tomando antibióticos. Cada vez se habla de hacer antes el PET, si bien se habla de que el PET se deja para cuando los otros estudios son negativos, hay que tratar en estos pacientes que apuran, no demorarlo, porque después tenemos el tratamiento antibiótico, tenemos un montón de factores confundidores que van a afectar al diagnóstico. Y además, bueno, la progresión de esta enfermedad y las complicaciones. Evitar los corticoides, porque los corticoides pueden alterar el metabolismo de la glucosa y las imágenes. También como factor confundidor negativo puede afectar el tamaño de la vegetación que esté por debajo del poder resolutivo del método, que es de 6 a 8 milímetros, que no haya una adecuada preparación, ya se los mencioné previamente, la importancia de la preparación,
que sea la cirugía reciente. Esto lo puse en 3 meses con signo de interrogación, porque la realidad es que esos 3 meses ya se están dejando afuera, porque si el paciente persiste con fiebre y no encontramos de dónde viene, quizás el problema, vamos a ver la alteración en la válvula aunque tenga una cirugía reciente, pero también vamos a ver las complicaciones a distancia o los diagnósticos alternativos. Es muy importante también recabar toda la información que podamos en relación al acto quirúrgico, al tipo de adhesivos quirúrgicos, el BioGlue y el Medtronic Mosaic, que se usa en la mitral, este último, pueden captar, pueden seguir captando, así que nos pueden dar captación en esa zona. Entonces, si podemos obtener esa información para no informar falsos positivos. También el tipo de prótesis, las prótesis de Dacron que se usan en la cirugía de Bentall, como este paciente, de reemplazo aórtico, pueden dar falsos positivos, y también pueden dar falsos positivos los trombos, las placas de aterosclerosis, la vasculitis, y los tumores cardíacos y las reacciones a cuerpo extraño. Y bueno, y en relación un poquito a los casos que vimos, bueno, el primer caso vimos que había una infección en la prótesis, claramente, no en el tubo, tenía el tubo la captación inflamatoria, la prótesis estaba infectada y tenía el foco en el riñón, que podría ser una pilonefritis focal, pero en el contexto del paciente no podemos descartar una embolia séptica. Y el otro caso que vimos, que ahora me voy al tercero, traigo un poquitito esta bibliografía de la importancia de conocer bien los tratamientos que están realizando los pacientes, porque cada vez hay mejores tratamientos, las inmunoterapias, o esto con la BCG para el cáncer de vejiga, pero tenemos complicaciones. Y hay varias, acá están la lista de todas las complicaciones que podemos tener, pero en este caso, en un paciente que ya tenía un compromiso en su estado general, evidentemente hizo un cuadro séptico e hizo una infección, todo apunta que fue micobacterias, no pudimos obtener más información por el óbito del paciente, si bien estuvimos tratando de recabar, pero no pudimos obtenerlo, pero es lo que pensaron los infectólogos en su momento, y por eso iniciaron el tratamiento para micobacterias. Esto un poquito para traerles bibliografía sobre el tercer caso. O sea que ahora, más o menos redondeando el primero y el tercer caso, concluir un poco que el PET-CT en relación a infección de prótesis y dispositivos cardiovasculares nos permite una detección precoz de endocardiosis de válvula protésica y de la infección de dispositivos, la importancia de fusionar con la angio-TC para evaluar complicaciones valvulares, y además y brinda información adicional para la posible reintervención quirúrgica para el cirujano, y la importancia de integrar la información cualitativa y cuantitativa en el informe. Y bueno, como ya dijimos y mencionó Luciano también, la importancia del cuerpo entero, de hacerlo siempre para detectar embolias periféricas, sitio de entrada y los diagnósticos alternativos. Una cosa a aclarar respecto al cuerpo entero, que para las embolias cerebrales no es el mejor método, porque ustedes saben que la FDG se capta mucho cerebro. En el caso de las embolias a nivel del encéfalo se recomienda la resonancia magnética. Con esto cierro un poquitito la endocarditis después y dispositivos y aortitis infecciosa, y voy a hacer una revisión de vasculitis y después abrimos la discusión. Bueno, respecto a la vasculitis, es una enfermedad crónica multisistémica que se caracteriza por el infiltrado inflamatorio, necrosis o granulomas en la pared de los vasos sanguíneos. Se presenta generalmente de manera inespecífica, puede parecer distintas enfermedades, incluso se puede presentar con un síndrome de impregnación, con un síndrome febril, y es muy importante hacer el diagnóstico precoz para evitar las complicaciones vasculares. Cuando hablamos de aortitis, hablamos de bueno, este tipo de vasculitis que puede afectar a la aorta, pero también puede haber aortitis infecciosa, ¿sí? Bueno, y las complicaciones vasculares potencialmente mortales son los aneurismas o la disección aórtica, que se dan en el 18% de los casos. Por eso es tan importante hacer el diagnóstico precoz. Bueno, cuando hablamos de PET para vasculitis hablamos generalmente de grandes vasos, o podemos llegar a hacer diagnóstico de vasos medianos, pero las dos grandes grupos de arteritis que vamos a ver nosotros son las arteritis de células gigantes y la de Takayasu,
que son dos patologías que, bueno, las dos son vasculitis, pero tienen distintos grupos etarios. Por eso, bueno, acá presentamos un caso de una arteritis de Takayasu. En general la Takayasu se da en pacientes más jóvenes, en mujeres, que la afectación es más central, más de la aorta, más aortitis, si bien puede afectar, como vimos, todo el territorio vascular. Pero bueno, si bien son las dos vasculitis, tienen diferencias significativas entre una y otra, y también en cómo evaluarla y con qué se asocia. Por ejemplo, la arteritis de célula gigante se asocia frecuentemente con la polimialgia reumática, y el Takayasu con otro tipo de enfermedades inflamatorias intestinales, sarcoidosis, espondilitis anquilosante. Así que bueno, un poquito de resumen de las recomendaciones de PET-CT de acuerdo a las guías. Y de información respecto a la sensibilidad y especificidad. En ambas la sensibilidad ronda el 88% y la especificidad 81%. Es menor tanto en sensibilidad como especificidad para Takayasu, y según las guías de EULAR y de la Sociedad Americana de Reumatología, incorporan el PET-CT en sospecha de arteritis de células gigantes cuando es extracraneal o craneal, con el resto de exámenes negativos, cuando se quiere evaluar compromiso de grandes vasos o en el seguimiento. Respecto al compromiso extracraneal o craneal, lo que quiero aclarar, que bueno, siempre se hablaba de que el PET-CT es para compromiso extracraneal, ¿no? Por la captación de FDG en el cerebro y que la temporal es difícil de ver, pero con nuevos equipos más sensibles, quizás con imágenes dinámicas o más, también se está pudiendo evaluar el compromiso craneal con PET-CT. Con respecto a las guías y a la sospecha de arteritis de Takayasu, el PET no es de primera línea, es de segunda línea, y sí es la resonancia magnética de primera línea, y se utiliza también en sospecha de recaída en el seguimiento o cuando el resto de los estudios no son diagnósticos. Bueno, ya hablamos de cómo se pueden presentar estos pacientes. Y bueno, un poquito para mostrarles que la asociación de la arteritis de células gigantes con la polimialgia reumática y cómo es la distribución que tiene, se caracteriza por artritis, entesitis o miopatía, que tiene una distribución que bueno, es bastante característica. Y el 50% de las arteritis de células gigantes se asocian con polimialgia reumática, y la polimialgia reumática se asocia en 20% con arteritis de células gigantes. Así que tener en cuenta esta asociación. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el estudio? Están las guías que hicieron conjuntamente la Sociedad Europea de Medicina Nuclear, la Sociedad Americana de Medicina Nuclear y la Sociedad Americana de Cardiología Nuclear. Bueno, la preparación es la misma en relación a lo que les conté previamente para el estudio de las endocarditis o las infecciones de dispositivos. Pero tener en cuenta que lo ideal sería que se haga el estudio antes de que se inicie el tratamiento con corticoides o dentro de los 3 días de iniciado el tratamiento de corticoides, y tengamos en cuenta que si el paciente ya está con corticoides, como nos pasó con nuestra paciente, la captación va a ser menor a la esperada, ¿no? Así que eso ténganlo en cuenta. Las imágenes, bueno, el resto más o menos como hacemos con los estudios habitualmente. Tengan en cuenta que el barrido se hace mínimo a los 60 minutos y muchos recomiendan hacerlo a los 90 minutos. Bueno, ¿cómo vamos a interpretar las imágenes? Aquí también el cualitativo y cuantitativo, el patrón de distribución. Acá el patrón típico es bien difuso, bien lineal, como que va dibujando los vasos, lo vemos perfectamente en el PET solo cómo dibuja los vasos, y después en la fusión también es importante ver para hacer el diagnóstico diferencial con aterosclerosis, no confundirnos. Se ve claramente en la TC cuando tenemos las placas de aterosclerosis, y en este caso se presenta en parches y no lineal. Así que bueno, esto es importante para hacer el diagnóstico diferencial. Y después, acá también, todo lo cuantitativo, bueno, se me metió una raya que no debía estar, y lo que mencionó también Luciano, que bueno, ya esta escala se denomina escala de Melier, pero bueno, ahora hablamos solo de cuantificación, está en todas las publicaciones y se compara con el mediastino y con el hígado, principalmente con el hígado. Directamente grado 0 sería que no hay captación vascular o es menor o igual al mediastino, porque también hay que tener en cuenta
cuenta que a veces los pacientes siempre van a quedar con un poquito de captación en los vasos, y eso tenerlo en el seguimiento en cuenta, ¿no? Y bueno, y evaluar los grados para tener en cuenta que ya si es grado 2, o sea que la captación es igual a la del hígado, seguramente es positivo, y si es 3, como el caso de nuestro paciente con la arteritis de Takayasu, ya no hay duda que es positivo. Después hay otros score que algunos se han usado para investigaciones, o ya algunos para la práctica clínica, donde evalúan los distintos territorios arteriales, supra o supraórticos o infraórticos, o infradiafragmáticos, y se hace una cuantificación. De acuerdo a esto se evalúa el compromiso y la extensión. Tengan en cuenta que el corte, que el SUV max siempre va a ser superior, y el rendimiento diagnóstico va a ser superior para vasos supraaórticos. Y después, esto un poquito para comentar, que estas patologías hoy en día se están tratando no solo con corticoides, con inmunosupresores, sino con terapias biológicas promisorias para obtener un buen resultado, y a veces la eritrosedimentación y la proteína C reactiva no reflejan con precisión la actividad de la enfermedad, y no sirven mucho en este tipo de terapias alternativas. Entonces aquí el rol del PET-CT para realizar el seguimiento. Entonces, un poquito para resumir vasculitis de grandes vasos, el PET-CT estaría indicado en aquellos pacientes que tienen una clínica atípica con imagen o biopsia no concluyentes. Permite hacer un diagnóstico temprano, lo ideal es hacerlo previo al inicio del tratamiento o con menos de 3 días de corticoides. Tiene un alto rendimiento para evaluar el compromiso, sobre todo el extracraneal, también para el compromiso central de la aorta, las aortitis, y la asociación de la arteritis de células gigantes con la polimialgia reumática. Es importante la evaluación del riesgo de complicaciones aórticas, y en este caso hacerlo con fusión con T6, si puede hacerse con contraste mejor, si el paciente no tiene contraindicaciones, y su rol en la evaluación de la respuesta al tratamiento. Y con esto terminamos, y abro la discusión o los comentarios a todos los presentes. Sí, buenas tardes. Hay una pregunta que la manifiesta el doctor Juan Fernando Otero. Bueno, felicita por las presentaciones y agradece. Y la inquietud es si utilizan medio de contraste iodado para la tomografía, siempre para la adquisición, o solo en ciertas condiciones. Bueno, yo como mencioné, si podemos hacerla, si el paciente no tiene contraindicación, hay que hacer una buena técnica de angio-TC, y es más, yo lo que recomiendo además es evaluar la angio-TC con un médico formado en cardiología, en cardioimágenes, ¿no? Esto es muy importante para evaluar el detalle y no perdernos información. Ahora, si el paciente tiene contraindicaciones porque tiene alergia al contraste o tiene insuficiencia renal, lo hacemos sin contraste y tratamos podemos llegar a hacer diagnóstico igual. Lo que no vamos a ver es con detalle las probables alteraciones morfológicas a nivel del plano valvular o perivalvular. La doctora Roxana Chirico quería hacer un aporte. Ellos en CEMIC para las arteritis, aparte de utilizar la escala visual de Melier, utilizan el método de valoración semicuantitativo de la relación SV máximo de la aorta con SV max hígado. Es un índice con punto de corte óptimo de 1.03. Ese índice ha mostrado alta sensibilidad y especificidad. Sí, todos los aportes cuantitativos, como el perro, son de alto valor. Si desarrollaron ese método, están los que yo les mostré, que algunos fueron utilizados inicialmente como en la investigación, pero bueno, ahora tenemos un montón de criterios de cuantificación, y sí, hay que tratar de usarlos, porque todo ayuda a hacer un buen diagnóstico. Y ellos lo hacen a los 60 minutos, aporta nuevamente. Sí, perfecto. Gracias, Roxana. Bueno, hay palabras de agradecimiento del resto de los participantes. No hay Víctor otra quiere hablar, pregunta. Víctor Mártir, hace rato. Sí. ¿Se escucha? Sí, ¿Se Víctor, escucha? te escuchamos.
Bueno, primero un gran abrazo a todos. Felicitaciones por la presentación de Luciano y la actualización que hiciste. Yo quería hacer un comentario de cada caso porque me parecieron muy interesantes. En el primero, está muy bien que haya el grupo HER-TEAM o EndoTeam haya tenido una conducta expectante. Yo siempre digo, en estos casos con captación cercana a 4, bajo tratamiento ya antibiótico iniciado y eficaz, porque si lo hubiéramos hecho antes, por ahí el SV hubiera dado 8, 10 o 12. Y la paciente, o los pacientes en este caso, que solo tienen fiebre y no presentan compromiso hemodinámico, nuevas vegetaciones, compromiso anatómico de la válvula o nuevo daño en la TAC, está bien lo que hicieron. Y una cosa interesante también, o dos, es que no hubo respuesta inflamatoria sistémica bajo el tratamiento antibiótico, o se corrigió, como hipercaptación de la médula ósea y del vaso. Y eso es importante cuando el tratamiento antibiótico es efectivo. Posiblemente en estos pacientes que los estudiamos con antibióticos, estemos viendo un SV bajo relativo comparado con el inicio, y si le repetimos el PET y el enfermo se permanece estable, afebril y sin cambios clínicos, no nos debemos asustar. O sea que está bien interpretado y la conducta expectante me pareció, bajo tratamiento antibiótico, correcta. Respecto de la vasculitis, muy cortito. En el Takayasu, a diferencia de la arteritis de célula gigante, la captación de vasos grandes o medianos es distinta. La interpretación es diferente. En la arteritis de célula gigante implica puntuación pronóstica e indica tratamiento inmunosupresor inmediato. Pero ojo en el Takayasu, que además de tener captación o bajar el SV con los corticoides, lo que estamos viendo es un retraso en la evolución del engrosamiento y las estenosis múltiples que estos pacientes tienen. No tenemos que interpretar que con corticoides descendimos el SV y la evolución va a ser favorable. Estos enfermos deben ser monitoreados de las múltiples obstrucciones vasculares y revascularizarlas cuando correspondan en el momento oportuno. Es como que son dos vías paralelas. Una cosa es lo que vemos de captación inflamatoria, descenso con corticoides, y otra cosa es lo que se ve con la evolución del engrosamiento, como mostró Luciano, y las obstrucciones. Y respecto del último caso, muy cortito, está descrito, como lo mencionaron, y es patrón, que cuando hay mucha captación de periaortitis después del tratamiento con BCG, y el paciente tiene mucha edad, como en ese caso, es predictor de mal pronóstico. O sea que la evolución fue la que está escrita en la bibliografía. Me parecieron re lindos los casos y felicitaciones a todos. Gracias, Víctor, que vos sos un experto en el tema, así que tus comentarios son muy bienvenidos. No, gracias a ustedes. Excelente. Felicitaciones a los dos, a Luciano y a vos, Sonia. Y la verdad muy interesante. Mismo Muchas gracias. Víctor. Y muy lindos los casos. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Lo perdimos a Omar o lo tenemos? Sonia, no. A Víctor le quería comentar que aparte de la mejoría con respecto a la captación, paciente de la vasculitis me refiero, también hubo recuperación clínica. Víctor tuvo mejoría y recuperación de los pulsos a nivel izquierdo que los había perdido. O sea, se acompañó aparte de la mejoría metabólica que se vio en el PET, tuvo una mejoría clínica con respecto al engrosamiento de los vasos, ¿sí? a la expresión clínica. Correcto, sí. Y una cosa, si me permite, que me había olvidado. El BUI es muy interesante. Vos mostraste una captación patrón típico de captación en parches heterogénea. Ahí ya la apreciación visual casi hace el diagnóstico de que eso fue una endocarditis. El BUI es muy útil, o más útil, cuando tenemos dudas. Cuando la captación es homogénea, con algunas marcas de válvulas, con los adhesivos, o si estudiamos el paciente muy precozmente y estamos en la duda si es inflamación o infección, como para descartarla, ¿no es cierto? Ahora, cuando es en parche, heterogénea, con daño anatómico, sí, el BUI va a estar alto, relativamente alto, pero ya el diagnóstico con la interpretación visual también se hace. El BUI me parece muy interesante, como mostró Albert en su publicación y en los comentarios que habíamos hecho la última vez que nos juntamos, en aquellos casos donde la distribución
no es tan clara, sino que es homogénea, nos deja dudas, el SV es medio intermedio, y ahí sí aporta como para descartar, más que para confirmar, en los casos que son inflamación y no infección. Bárbaro, pero muy bien la presentación, excelente. Bueno, no hay más preguntas, simplemente palabras de felicitaciones y agradecimiento, Sonia. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Omar a vos por las presentaciones, gracias a Luciano por todo el trabajo y la preparación excelente de los casos, y bueno, creo que con esto aprendemos todos los días, así que bueno, gracias a ustedes por estar presentes y nos vemos en las próximas actividades. Buenas tardes, casi noches a todos. Chao. Chao, gracias. Buenas tardes, chao.